El restaurante de 5 estrellas brillaba con la luz de las velas y los cristales. Todos esperaban que el director ejecutivo Carsten Sterling, la reina de hielo del mundo empresarial, llegara con otro ejecutivo adinerado para su cita a ciegas. Pero cuando se abrió la puerta, en lugar de un refinado hombre de negocios, allí estaba Henry Carter, un padre soltero con una camisa descolorida, sosteniendo una pequeña caja de regalo que su hija le había pedido que entregara. La sala quedó en silencio. Algunos invitados dejaron atrás sus manos. Nadie sabía que en tan solo unas horas, este hombre sencillo haría sonreír a Carsten por primera vez en años. Carsten Sterling llamaba la atención sin proponérselo. A sus 34 años, su cabello rubio platino caía en ondas perfectas más allá de sus hombros, enmarcando un rostro que podría haber adornado las portadas de revista de no ser por la perpetua escarcha en sus ojos azules. Dirigía Sterling Technologies con puño de hierro, habiendo triplicado el valor de la compañía en solo 3 años desde que tomó el relevo de su padre. El mundo empresarial la llamaba brillante, despiadada y completamente intocable. Sus empleados murmuraban sobre el director ejecutivo, que llegaba antes del amanecer y se iba después de la medianoche, que podía detectar un error decimal en un informe de 1000 páginas, que nunca sonreía, nunca se doblegaba, nunca mostraba debilidad. Pero hace 5 años, todo cambió. Una conductora ebria se saltó un semáforo en rojo y aplastó su Mercedes contra el lado del conductor. El accidente la dejó paralizada de cintura para abajo, confinada a una silla de ruedas de titanio a medida que costaba más que los coches de la mayoría de la gente. La fisioterapia había sido agotadora, pero la había afrontado como una OPA hostil, recuperando la fuerza de la parte superior del cuerpo con férrea determinación. Lo que no podía reconstruir era su capacidad de confiar en Clinton, su prometido en aquel entonces, que se había quedado exactamente 3 semanas después del accidente. Antes de anunciar que no podía con esta nueva realidad, la había dejado con el anillo de compromiso de su madre y un corazón que se había convertido en piedra. Alexandra Chen, su directora de operaciones y única amiga de verdad, estaba constantemente preocupada. Había visto a Carsten transformarse de una líder ambiciosa pero cálida en una escultura de hielo de eficiencia. La cita a ciegas de esa noche era el último intento de Alexandra por romper los muros de la fortaleza. Le había prometido al hombre que era perfecto, rico, culto y encantador. También había prometido rescatar a Carsten si las cosas salían mal, sentándose en una mesa cercana con una vista despejada. Henry Carter medía 1,88 metros y tenía hombros anchos que denotaban trabajo físico más que membresías de gimnasio. A sus 36 años, su cabello oscuro mostraba unas canas prematuras en las sienes, fruto de noches de insomnio y de ser padre o madre soltero. Tenía las manos callosas por años de construir y arreglar. Sus ojos, de un marrón oscuro y amables a pesar de las ojeras. Antaño había sido una estrella en ascenso en ingeniería biomédica, diseñando dispositivos de movilidad que devolvían la independencia a quienes la habían perdido. Sus innovaciones habían ganado premios, obtenido patentes y cambiado vidas. Entonces, el cáncer se llevó a su esposa lentamente y de forma desastrosa durante 18 meses. Dejó su trabajo de 1,80 metros para cuidarla, agotando sus ahorros en tratamientos que finalmente fracasaron. Después del funeral, miró a su hija Audrey, que entonces solo tenía 4 años, y tomó una decisión. Se acabaron las 80 semanas. Se acabaron los viajes de negocios. Se acabaron los cuentos para dormir que le faltaban a las reuniones de la junta. Aceptaba trabajos esporádicos, trabajos por cuenta propia, cualquier cosa que le permitiera estar presente cuando Audrey lo necesitara. Esa noche, había tenido una entrevista prometedora para un puesto a tiempo parcial, pero querían un compromiso a tiempo completo. Otro rechazo que añadir a la pila. Solo había pasado por el restaurante para recoger un pedido para llevar, una pequeña cena de celebración por las excelentes calificaciones de Audrey. Ella había insistido en que llevara su regalo hecho a mano para su próximo buen jefe. Convencida de que esta vez sería diferente,
La anfitriona había llamado al señor Henry y él había respondido automáticamente. Sin saber que otro Henry Flynn Henry, heredero de una fortuna farmacéutica, se esperaba para una velada muy diferente. El camarero lo condujo por el comedor principal hacia la sección privada, pasando junto a mesas de ejecutivos y miembros de la alta sociedad, que levantaron la vista de sus aperitivos de $100. Henry se sentía mal vestido con su ropa de entrevista. La camisa que había planchado con cuidado esa mañana ahora estaba arrugada por el largo día. Cuando llegaron a la mesa de la esquina, la vio, una mujer despampanante con un vestido azul medianoche, su silla de ruedas perfectamente posicionada para contemplar la sala como una reina en su trono. Constance levantó la vista, esperando el aire farmacéutico que Alexandra había descrito. En cambio, vio a un hombre cansado con ropa de grandes almacenes, sosteniendo lo que parecía ser un proyecto de arte infantil envuelto en papel de periódico. La irritación se reflejó en su rostro antes de que pudiera contenerla. Ya oía los susurros que empezaban. Vio teléfonos buscando fotos discretamente. La cita misteriosa de la reina de hielo aparentemente era un don nadie. Debe haber un error, empezó Henry. Pero Constance levantó una mano con manicura perfecta. Siéntate, ordenó, con la autoridad de alguien a quien nunca se le había desobedecido. Veamos qué planeas hacer. Algo en su tono, una mezcla de desafío y curiosidad, hizo que Henry se detuviera. Podría irse, explicar la confusión, volver a su vida sencilla. Pero esos ojos azules lo mantuvieron frío, y a la vez, vulnerable, como el hielo de un lago con profundidades profundas. Acercó la silla frente a ella, notando que la altura de la mesa no se ajustaba bien a su silla de ruedas. Como tenía que doblar los brazos torpemente para alcanzar su vaso de agua. Sin pensarlo, se levantó de nuevo, ajustando la mesa a su lado, creando un mejor ángulo. Fue un pequeño gesto fruto de años de diseño para accesibilidad, pero los ojos de Constance se abrieron ligeramente. La mayoría de la gente ignoraba su silla por completo o armaba un escándalo enorme. Este hombre simplemente había solucionado el problema y había vuelto a sentarse. Alexandra observaba desde 3 mesas de distancia, con el teléfono listo para intervenir. Escribió rápidamente: me equivoqué de persona. Debería ir. Pero Constance, al ver el mensaje, respondió: todavía no. Tengo curiosidad. El camarero se acercó con los menús, y Henry finalmente comprendió la situación. No era su pedido para llevar. Era la cita a ciegas de alguien, y se había metido en ella. Empezó a explicar, pero el universo tenía otros planes. Vaya, ¿qué tenemos aquí? La voz de Clinton atravesó el ambiente apacible del restaurante como un cuchillo en la seda. Estaba de pie junto a su mesa con un traje de $2,000. Su nueva prometida, una modelo de Instagram de 23 años, se aferraba a su brazo. Constance Sterling, cenando con ¿qué se supone que eres? El restaurante pareció contener la respiración. Varios comensales se giraron para observar, presintiendo el drama que se desataba. La mirada de Clinton recorrió la modesta ropa de Henry con teatral disgusto. Oí que estabas saliendo con alguien otra vez, pero no pensé que bajarías tanto tus estándares. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste sin hombres de verdad dispuestos a lidiar con tu situación? Una mujer en la mesa de al lado rió rápidamente, cubriéndose con la mano. Alguien más susurró sobre el poderoso CEO cayendo tan bajo. Henry sintió la crueldad en el aire, densa y venenosa, dirigida a la mujer frente a él. Pudo ver su mandíbula tensarse, sus nudillos blancos en el borde de la mesa. Debes estar confundido, dijo Henry con calma, irguiéndose en toda su estatura. Clinton, a pesar de sus zapatos caros, tuvo que levantar la vista. Estoy justo donde se supone que debo estar. La pregunta es, ¿por qué interrumpes nuestra cena? El rostro de Clinton se endureció. ¿Sabes siquiera quién es ella? ¿Quién soy yo? Soy Clinton Fitzgerald.
Mi familia es dueña de la mitad de los centros médicos de este estado. Y aún así, dijo Henry con suavidad, volviendo a su asiento. Todavía no has aprendido los modales básicos. Constance, ¿quieres que lo retire o simplemente lo ignoramos? La forma despreocupada en que dijo su nombre, como si fueran viejos amigos, como si Clinton no fuera más que una molestia menor, dejó a todos sin palabras. La novia modelo de Clinton tiró de su brazo, avergonzada por la escena. Con una última mueca de desprecio sobre obras de caridad, Clinton se fue furioso a su mesa. Gracias, dijo Constance en voz baja, observando a Henry con renovado interés. No tenías que hacer eso. Alguien tenía que hacerlo, respondió Henry. Además, mi hija nunca me perdonaría si dejara que alguien fuera tan grosero sin decir nada. Antes de que Constance pudiera responder, una vocecita se escuchó cerca. Papá. Audrey, de 7 años, apareció junto a su mesa. Había estado sentada en la sala de espera, donde Henry le había pedido al gerente que la dejara sentarse mientras él le servía la comida. Llevaba su mejor vestido, el que guardaba para ocasiones especiales, con calcetines desparejados, porque había insistido en vestirse sola. Hola, cariño, dijo Henry, suavizándose por completo. Esta es la señorita Sterling Constance. Esta es mi hija, Audrey. Audrey hizo una reverencia cuidadosa que había aprendido de una película de princesas. Buenas noches, señorita Sterling. Es muy guapa. Me gusta su vestido. Constance, que había hecho llorar a ejecutivos adultos, se sintió completamente desarmada por la genuina dulzura de la niña. Gracias, logró decir. Tu vestido también es precioso. Papá me ayudó a elegirlo, anunció Audrey con orgullo. Es muy bueno arreglando cosas y haciendo que funcionen mejor. Arregló la silla de ruedas de mi amiga Emma en el colegio para que le quedara mejor la mochila. Tal vez él podría ayudarte con el tuyo. El ángulo parece incómodo. La inocente observación, sin compasión ni incomodidad, impactó a Constance de forma inesperada. Esta niña veía su silla simplemente como algo que podía mejorarse, no como un símbolo de tragedia o limitación. Constance sintió un cambio en su pecho, una sensación que había ocultado durante 5 años. Estos dos desconocidos, este padre cansado y su hija de ojos brillantes, le habían mostrado en 5 minutos una consideración más genuina de la que había experimentado en años. Sus muros de dolor y traición, cuidadosamente construidos, comenzaron a mostrar las primeras grietas. Disculpa la confusión, empezó a explicar Henry. Deberíamos irnos. Quédate, se oyó decir Constance. Cena conmigo, por favor. Alexandra, observando desde su posición estratégica, casi dejó caer el teléfono. Constance Sterling no pidió por favor. Desde luego, no invitaba a desconocidos a cenar con ella. Sin embargo, había algo en la expresión de su amiga, una dulzura en los ojos que había estado ausente durante tanto tiempo. Henry dudó, consciente de la disparidad, de la multitud que observaba, de la compleja dinámica en juego. Pero Audrey ya se había sentado junto a Constance, charlando sobre su proyecto escolar sobre mariposas. Y Constance, la reina de hielo en persona, escuchaba atentamente, incluso hacía preguntas. De acuerdo, asintió, recostándose en su silla. Pero debo mencionar que creo que ha habido un caso de confusión de identidad. No soy quien se suponía que debías conocer esta noche. Ya me lo imaginaba, dijo Constance con sequedad. Flynn Henry jamás ayudaría a acomodar una mesa sin que se lo pidieran. Tampoco se le habría plantado cara a Clinton. La mayoría de la gente no lo hace. El camarero llegó visiblemente nervioso por la inusual situación. Constance pidió la mesa con una eficiencia experta, seleccionando platos fáciles de comer para un niño, manteniendo al mismo tiempo los estándares del restaurante. Henry intentó protestar por el precio, pero ella lo silenció con una mirada que sugería que discutir sería feudal. Mientras esperaban la comida, Audrey sacó su regalo envuelto. Papá,
¿Puedo dárselo a la señorita Sterling, ya que está siendo tan amable? Dentro del periódico había un paperbe pintado a mano, una piedra que Audrey había decorado con cuidadosos remolinos azules y plateados. Es para tu escritorio, explicó. En serio, para que tus papeles no vuelen. Constance aceptó el regalo como si fuera un cristal invaluable, examinando el cuidadoso trabajo con el pincel de la niña. Es perfecto, dijo, y lo decía en serio. Lo usaré en mi oficina mañana. Henry observó la interacción, viendo más allá de la rigidez exterior de Constance hacia algo más frágil. Reconoció la mirada de alguien que había construido muros tan altos que había olvidado cómo se veían desde el suelo. Su esposa había sido todo lo contrario, cálida y abierta hasta el final, haciéndole prometer que no se encerraría en sí mismo, que no dejaría que Audrey creciera en una casa sin risas. Tu papá parece cansado, le observó Constance a Audrey. ¿Trabaja mucho? Trabaja todo el tiempo, dijo Audrey con naturalidad. Pero en trabajos diferentes porque tiene que recogerme del colegio. Antes hacía robots geniales que ayudaban a la gente a caminar, pero ahora arregla cosas comunes. Aún así, sigue siendo el papá más listo. Las luces del restaurante parpadearon de repente, seguidas de un zumbido eléctrico. El sistema de ascensores que proporcionaba acceso para sillas de ruedas a los múltiples niveles del restaurante emitió un chirrido y se detuvo. Varios comensales se quedaron sin aliento cuando se encendió la iluminación de emergencia, proyectando un tenue resplandor naranja sobre todo. El gerente corrió a la mesa de Constance, haciendo sonar las manos. Señorita Sterling, lo siento mucho. Parece que el ascensor de accesibilidad no funciona bien. Hemos llamado a mantenimiento, pero no llegarán hasta dentro de una hora como mínimo. Si necesita irse, no hay problema, Constance, dijo con frialdad. Aunque Henry notó que sus dedos se apretaban en los reposabrazos de su silla. Quedarse atrapada era su peor pesadilla. Un recordatorio del accidente, de la impotencia. Henry se levantó. ¿Le importa si echo un vistazo? Tengo algo de experiencia con estos sistemas. El gerente dudó, con la preocupación por la responsabilidad escrita en su rostro. Pero Constance asintió. Que lo intente. Henry se dirigió al mecanismo del ascensor, con Audrey siguiéndolo como una ayudante servicial. Examinó el panel de control y se arrodilló para comprobar el sistema de control manual. Años diseñando equipos similares le habían enseñado los puntos de fallo más comunes. El mecanismo de seguridad se había activado mal, bloqueando todo el sistema. Audrey, ¿puedes sostener esto? Le entregó su teléfono con la linterna encendida. Con movimientos expertos, accedió al panel de control, restableciendo manualmente los interruptores de seguridad mientras le explicaba cada paso a su fascinada hija. En 10 minutos, el ascensor volvió a la vida con un zumbido. El restaurante estalló en aplausos de alivio. Clinton, desde su mesa de la esquina, se puso rojo de vergüenza al ver a su cita hablar efusivamente del padre héroe. El gerente le estrechó la mano a Henry, ofreciéndole comidas gratis, futuras reservas, lo que fuera. Pero la atención de Henry estaba en Constance. Ella lo miraba con una expresión que él no podía descifrar. Sorpresa, respeto y algo más profundo. ¿De verdad que diseñaste equipos médicos?, dijo en voz baja. Durante 8 años, confirmó Henry, volviendo a su asiento. Especializado en dispositivos de movilidad adaptada. De hecho, había conseguido algunas patentes. Pero esa era otra vida. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Constance, aunque algo en su tono sugería que ya lo sospechaba. Henry miró a Audrey, que había descubierto la carta de postres. Mi esposa enfermó. Leucemia mioidea aguda. Me tomé una licencia para cuidarla. Pero tras su fallecimiento, las prioridades cambiaron. Audrey necesitaba estabilidad, no un padre que viajara a congresos y trabajara hasta la medianoche. Así que lo dejaste todo, dijo Constance. Su voz apenas era un susurro. Renuncié a una carrera,
corrigió Henry con suavidad. Conservé todo lo que importaba. El peso de esas palabras se apoderó de ellos. Constance pensó en sus propias decisiones. La forma en que se había entregado al trabajo después del accidente. Usando tecnología de punta como escudo y espada contra un mundo que la había herido. Tu esposa tuvo suerte, dijo finalmente. Tener a alguien que la quisiera tanto. Yo fui el afortunado, respondió Henry con sencillez. 13 años juntos, 7 de ellos casados. Incluso con cómo terminó, no cambiaría ni un solo día. Llegó la comida, rompiendo el momento de tensión. Audrey atacó la pasta con entusiasmo, manchándose la barbilla con salsa en segundos. Constance se encontró riendo de verdad, mientras Henry intentaba contener el daño con una cantidad totalmente insuficiente de servilletas. Mira, dijo Constance, sacando su teléfono. Te enseño un truco. Demostró una técnica de origami con servilletas que convertía la tela en un práctico babero. Audrey estaba encantada e insistió en aprender a hacer uno ella misma. Mientras comían, la conversación fluyó con naturalidad. Henry habló de sus diversos trabajos, del reto de compaginar la monoparentalidad con llegar a fin de mes. Constance compartió historias cuidadosamente editadas del mundo empresarial, haciéndolas divertidas en lugar de despiadadas para beneficio de Audrey. La niña aportó sus propias observaciones sobre todo, desde la migración de las mariposas hasta porque su maestra definitivamente necesitaba un novio. Alexandra envió mensajes repetidamente. ¿Qué está pasando ahí? ¿Te estás riendo? ¿Debería preocuparme? Constance respondió. Estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Lo estaba. Se dio cuenta con sorpresa. Por primera vez en 5 años, no pensaba en su silla, sus limitaciones ni en los muros que había construido. Simplemente disfrutaba de la cena. ¿Puedo preguntarte algo?, preguntó Henry mientras Audrey se concentraba en su postre. El puesto de presidente de la nueva división de tecnología adaptativa de Sterling Technologies. ¿Es real o solo es publicidad? Constance se irritó un poco. Es real. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo mal, dijo Henry sin rodeos. He visto los comunicados de prensa. Te centras en soluciones costosas y de alta tecnología, pero la mayoría de la gente que necesita equipos adaptativos no puede permitirse sillas de $50,000. Necesitan modificaciones sencillas y prácticas que el seguro cubra. Cualquier otra persona habría sido expulsada por semejante crítica. Pero Constance se encontró inclinándose hacia adelante. Intrigada. Vamos. Henry sacó una servilleta y dibujó rápidamente. Mira, este es tu sistema de control de joystick actual. Es impresionante, pero requiere una coordinación manual completa. Agrega una simple almohadilla sensible a la presión aquí, y alguien con movilidad reducida podría controlarlo con la palma de la mano. El aumento de costo podría ser de $50. La mejora de accesibilidad es inconmensurable. Constance estudió el boceto. Su mente ya estaba repasando aplicaciones. Lo diseñaste hace un momento. No es ciencia espacial. Henry se encogió de hombros. Se trata solo de recordar que el usuario final es una persona. No es un problema que resolver. Papá es muy inteligente. Audrey intervino. Con salsa de chocolate en la nariz. Le hizo a mi amigo Tommy un soporte especial para su tableta cuando sus manos no funcionaban bien. La mamá de Tommy lloró de alegría. La imagen de este hombre con dificultades económicas, pero que aún creaba soluciones para niños que necesitaban ayuda, impactó duramente a Constance. ¿Lo harías? Empezó y luego paró. ¿Considerarías ser consultor para nosotros? Solo unas pocas horas a la semana revisando. Diseños. No quiero caridad, dijo Henry con firmeza. No es caridad si tienes razón en que nuestro enfoque es erróneo. Constance replicó. Es un negocio inteligente. Antes de que Henry pudiera responder, Clinton apareció de nuevo,
esta vez tambaleándose ligeramente por el exceso de vino. Su novia intentó apartarlo, pero él se la quitó de encima. ¿Sigues aquí jugando a las casitas?, preguntó arrastrando las palabras. Constance, esto es patético, incluso para ti. Contratar a un desconocido para que finja interés. ¿Qué sigue? ¿Pagar a alguien para que se case contigo? Todo el restaurante quedó en silencio. Incluso la suave música de fondo pareció detenerse. Los ojos de Audrey se abrieron de par en par, confundida y dolida, ante las malas palabras dirigidas a su nueva amiga. Henry empezó a levantarse, pero Constance se le adelantó metafóricamente. Su voz, al hablar, podría haber congelado una llama. Clinton, te estás avergonzando más de lo habitual. Este hombre, Henry Carter, acaba de arreglar el sistema de ascensores del restaurante de tu futuro suegro, salvándolos de una demanda masiva cuando alguien inevitablemente salió herido. También identificó 3 fallas críticas en el programa de tecnología adaptativa de mi empresa en el lapso de un boceto en una servilleta. En la última hora, ha aportado más valor que tú en toda tu existencia. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. En cuanto a pagar a alguien para que se interese, no necesitaría hacerlo. A diferencia de ti, algunas personas ven más allá de la silla y ven a la persona. Henry me trata como a un ser humano, no como una tragedia ni una molestia. Su hija de 7 años ha mostrado más gracia esta noche de la que tú has logrado en los 3 años que perdí conociéndote. El rostro de Clinton cambió de color. No puedes compararme en serio con... ¿verdad? Constance lo interrumpió. No hay comparación. Es el doble de hombre que tú serás. Ahora vete antes de que seguridad te saque. La autoridad en su voz era absoluta. Clinton se retiró, mientras su novia se disculpaba efusivamente con las mesas cercanas mientras lo arrastraba. El restaurante volvió lentamente a la conversación normal, aunque muchas miradas permanecían fijas en la mesa de Constance. Eso fue increíble, susurró Audrey con asombro. Eres como una reina. Constance sintió el calor en las mejillas. La adrenalina de enfrentarse a Clinton se mezclaba con algo más. Henry la miraba con abierta admiración, no por su poder ni su posición, sino por su fuerza. Gracias, dijo en voz baja. No tenías que defenderme así. Sí, dijo Constance, mirándolo a los ojos. Lo hice. Llegó el postre, un elaborado postre de chocolate que Audrey observó con deleite. Mientras Henry ayudaba a su hija a degustar el delicado postre, Constance los observaba. El cariño natural entre padre e hija, las amables correcciones, las sonrisas compartidas. Era todo lo que se había convencido de que nunca tendría. Señorita Sterling, dijo Audrey de repente, ¿tiene hijos? La pregunta quedó en el aire como una respiración contenida. Henry empezó a reorientar a su hija, pero Constance respondió, no, no los tengo. Siempre pensé que algún día los tendría, pero las cosas cambiaron. Aún podrías tenerlos, dijo Audrey con la seguridad de una niña de 7 años. La madre de mi amiga Sara está en silla de ruedas y tiene 2 hijos. Dice que solo tenían que ser creativos con cosas que salían de la boca de los bebés. Constance sintió que las lágrimas amenazaban con brotar por primera vez en años. Esta niña, en su inocente sabiduría, acababa de desmantelar una suposición que Constance había grabado en piedra. Audrey tiene razón, dijo Henry en voz baja. Las cosas no siempre salen según lo planeado. Pero eso no significa que la historia haya terminado. Sus ojos sostuvieron los de ella, y en ellos vio una posibilidad. No lástima, ni adoración a un héroe, ni cálculo, solo una conexión genuina. ¿Te gustaría? Empezó Constance. Luego se aclaró la garganta. ¿Les gustaría a ambos visitar Sterling Technologies mañana? Podría enseñarle a Audrey el laboratorio de robótica. Tenemos un jardín de mariposas en la azotea que podría disfrutar. ¿Podemos, papá, por favor? Audrey se retorció en su asiento.
Henry dudó, consciente de que estaban pasando del encuentro de chance a algo más. Pero al ver la emoción de su hija y la esperanza apenas disimulada de Constance, asintió. Nos encantaría. El resto de la cena transcurrió en un torbellino de conversaciones y risas. Constance se encontró compartiendo historias sobre su amor infantil por el baile, su sueño secreto de diseñar parques infantiles accesibles, como le puso a su primer algoritmo el nombre de su abuela. Henry comparó su vulnerabilidad con la suya, hablando del miedo de criar a Audrey solo, las noches que había dormido en sillas de hospital, el orgullo agridulce de ver a su hija crecer fuerte y amable a pesar de sus dificultades. Cuando llegó la cuenta, Constance insistió en pagar, ignorando las protestas de Henry con una lógica que no pudo refutar. Les ahorraste miles en reparaciones de ascensores. Considera esto la gratitud del gerente, no la mía. Mientras se preparaban para irse, Audrey abrazó a Constance con fuerza. Gracias por la cena y por ser amable con mi papá. Algunas personas no son amables con él porque no tenemos mucho dinero. Constance le devolvió el abrazo con cuidado, como si temiera que la niña desapareciera. Tu papá vale más que todo el dinero del mundo, cariño. Henry ayudó a Constance a navegar en la silla por el sistema de ascensores restaurado, con manos firmes y seguras. Ballet Parking. Mientras esperaban sus respectivos vehículos, él dijo, esto no es lo que esperaban esta noche. No, asintió Constance. Es mejor. Su Tesla modificado llegó primero. El conductor la ayudó con su falta de práctica. Antes de que se cerrara la puerta, gritó, mañana a las 2. Pregunte por mí en la recepción. Allí estaremos, prometió Henry. Mientras el Tesla arrancaba, Audrey saludó con entusiasmo. Papá, creo que le gustas. Tal vez, dijo Henry, viendo desaparecer las luces traseras. O tal vez solo le gustas. No, dijo Audrey con una seguridad infantil. Te miraba como mamá solía hacerlo. Toda dulce y feliz. Os nosotras. No Audrey. No Audrey. No, Audrey. No Audrey. Con una seguridad infantil. A Henry se le encogió el corazón ante la comparación, pero también ante la posibilidad de que su hija tuviera razón. La tarde siguiente llegó gris y lluviosa. Pero Audrey llevaba sus mejores botas arcoíris e insistió en que Henry se pusiera su elegante camisa, la que solía reservar para las entrevistas de trabajo. Sterling Technologies se alzaba sobre ellos. Todo vidrio y acero, extendiéndose hacia las nubes. El guardia de seguridad los esperaba, lo que debería haber sido la primera pista para Henry de que Constance había pensado en esta reunión. Los escoltaron no a una sala de conferencias, sino a la oficina privada de Constance, un espacio que lograba ser imponente y accesible, con amplios pasillos y todo ajustable. Constance estaba en medio de una acalorada llamada telefónica cuando llegaron a decir algo sobre las proyecciones trimestrales y la volatilidad del mercado. Pero en cuanto los vio, su expresión se suavizó. Terminó la llamada con una directiva seca y centró toda su atención en sus invitados. Audrey Henry, bienvenida. Espero que esté lista para un recorrido. Los guió por el edificio, su silla moviéndose suavemente por espacios claramente diseñados para la accesibilidad. El laboratorio de robótica era un mundo mágico que dejó a Audrey boquiabierta de alegría. Los ingenieros, que normalmente competían por la atención de Constance, se sintieron encantados con las inteligentes preguntas de la pequeña y las perspicaces observaciones de Henry. Tu papá tiene razón sobre el joystick, le admitió un ingeniero jefe a Audrey. Ya nos hemos pasado de complicar las cosas. El mariposario fue la última parada, un oasis inesperado en el piso 20. A pesar de la llovizna, el espacio cerrado era cálido y húmedo, lleno de plantas con flores y cientos de mariposas. Audrey se quedó paralizada cuando una monarca se posó en su mano extendida. Es mágico, susurró. Es biología, la corrigió Constance con suavidad, y luego sonrió. Pero sí, se siente mágico. Mientras Audrey exploraba,
Henry y Constance se encontraron solos junto a las ventanas de observación. La ciudad se extendía bajo ellos como una placa de circuito. ¿De verdad por qué nos invitaste aquí?, preguntó Henry. Constance guardó silencio un momento porque durante 5 años me sentí como si estuviera bajo el agua. Todo apagado, distante, frío. Anoche, por primera vez, pude respirar de nuevo. Quizás fue la adrenalina de haberle reprendido a tu ex, sugirió Henry con una leve sonrisa. No, dijo Constance con firmeza. Fueron ustedes. Tú y Audrey. No vieron mi silla primero. Me vieron a mí. La silla es solo un equipo, dijo Henry simplemente. Un equipo de ingeniería brillante, pero al fin y al cabo solo una herramienta. Tú eres quien importa. Constance se giró para mirarlo de frente. ¿De verdad considerarías ser nuestro consultor? No por caridad, sino porque necesitamos tu perspectiva. Alguien que recuerde que nuestros usuarios finales son personas con familias, dificultades y sueños. No puedo comprometerme con un horario fijo, advirtió Henry. Audrey es lo primero. Debería serlo. Constance estuvo de acuerdo. ¿Qué tal un trabajo por proyectos? Revisas los diseños desde casa. Ven cuando puedas. Audrey es bienvenida. Cuando quieras. Creo que mis ingenieros ya están planeando adoptarla. Fue una oferta generosa. Más que generosa. Pero Henry la reconoció por lo que era. Ni lástima ni atracción, sino genuino respeto profesional. De acuerdo, asintió. Pero tengo condiciones. No edulcoraré mis comentarios. Si un diseño es poco práctico o demasiado caro para las familias promedio, lo diré. Me decepcionaría si no lo hicieras, dijo Constance. Luego más suave. Henry, ¿puedo preguntarte algo personal? Asintió. ¿Crees que alguna vez superarás la muerte de tu esposa? Henry observó a Audrey perseguir una mariposa, su risa brillante en el aire húmedo. No creo que superes la pérdida. Creces a su alrededor como un árbol alrededor de una cerca. La cerca se vuelve parte de ti, pero no te impide crecer. Eso es hermoso, susurró Constance. Le habrías gustado a Sarah, dijo Henry de repente. Habría admirado tu fuerza, tu brillantez, y te habría dicho que dejaras de esconderte detrás de ellas. ¿Soy tan obvio? Solo para alguien que ha pasado por eso, admitió Henry. Después de que Sarah muriera, me escondí detrás de Audrey. La usó como excusa para no volver a intentarlo. Pero últimamente me pregunto si eso es lo que ella querría. La mano de Constance encontró la suya en la barandilla, un roce tentativo que les provocó una descarga eléctrica a ambos. ¿Qué crees que querría? ¿Que yo fuera feliz? Preguntó Henry simplemente. ¿Que Audrey tuviera alegría en la vida? Que estuviéramos abiertos a las posibilidades. Posibilidad, repitió Constance, tanteando el término. Hace mucho que no creo en eso. Papá, corrió Audrey, con mariposas aún revoloteando a su alrededor. Señorita Sterling, mira, les gusto. Claro que sí, dijo Constance, sin soltar las manos de Henry. Las mariposas son excelentes jueces del carácter. Mientras observaban a Audrey bailar entre las mariposas, algo cambió entre ellos. No era amor, todavía no, sino el reconocimiento de su potencial. Dos almas rotas que se encontraron por accidente, unidas por una reserva equivocada y el corazón inocente de una niña. Deberíamos repetirlo, dijo Constance. Los tres, como una cita, preguntó Audrey esperanzada, apareciendo de repente junto a ellos con una mariposa en la nariz. Los adultos intercambiaron miradas, toda una conversación en una sola mirada. Como amigos, dijo Henry con cautela. Amigos que cenan a veces y van a mariposarios, añadió Audrey. Y se ayudan mutuamente con los proyectos del trabajo, añadió Constance. Y quizá ir al parque los domingos, sugirió Audrey, cada vez más atrevida. Quizás, asintió Constance sonriendo. 3 semanas después, el parque estaba bañado por la dorada luz de la tarde.
Audrey corría adelante con su cometa. La cola arcoíris ondeaba tras ella mientras corría. Henry caminaba junto a la silla de Constance, sin preocuparse ya por seguir su ritmo ni por ser condescendiente con ella sin querer. Habían cogido un ritmo. Cenas los miércoles, visitas los sábados a mariposarios, parques los domingos cuando el tiempo lo permitía. Henry había revisado 7 diseños para Sterling Technologies. Sus comentarios, revolucionarios por su simplicidad. Constance había empezado a sonreír con regularidad, y su reputación de reina de hielo se derritió bajo la calidez constante de Audrey y la presencia constante de Henry. Hoy me llamó Constance, dijo Constance, mirando jugar a Audrey. No la señorita Sterling. ¿Está bien? Solo hace eso con la gente que realmente le gusta, dijo Henry. Considérate honrado. Habían llegado al lago donde otras familias alimentaban a los patos y las parejas paseaban de la mano. Constance había traído un carrete de cometa modificado, algo que Henry había ayudado a diseñar y que se sujetaba al reposabrazos de su silla, permitiéndole un control total. ¿Quieres intentarlo? Audrey volvió corriendo y le ofreció su cometa. Constance tomó las asas y sintió el viento tirar de la tela brillante. Con la gentil guía de Henry y el entusiasmo de Audrey, logró que la cometa se elevara muy por encima de los árboles. La expresión de pura alegría en su rostro hizo que a Henry se le oprimiera el pecho de emoción. «Eres muy buena en esto», exclamó Audrey. Luego, como solo pueden hacerlo los niños, añadió. «Serías una buena mamá. Eres paciente e inteligente y no te enojas cuando las cosas no funcionan de inmediato». Las manos de Constance temblaron sobre los controles. «Audrey, está bien si no quieres», dijo Audrey rápidamente. «Pero si quisiera serlo, serías bueno en eso. Eso es todo lo que quise decir». Henry empezó a intervenir, pero Constance habló primero. «Quizás sea lo más lindo que alguien me haya dicho jamás». Audrey sonrió, luego vio a un amigo de la escuela y salió corriendo a saludar, dejando a los adultos solos con la cometa volando. «No es muy sutil», se disculpó Henry. «Ella es perfecta». Constanza respondió. «Henry, ¿qué estamos haciendo?» Él sabía lo que ella quería decir. Habían estado dando vueltas alrededor de él durante semanas. La atracción creciente, la conexión cada vez más profunda, la forma en que Audrey había empezado a dejarle dibujos a Constance en su oficina. «No lo sé», admitió, «pero se siente bien». «Soy complicada», advirtió Constanza. «La silla es solo el comienzo. Tengo problemas de confianza, problemas de control y probablemente una docena de otros problemas que aún no hemos descubierto. Estoy criando solo a un niño de 7 años mientras trabajo por cuenta propia y apenas llego a fin de mes», respondió Henry. «Me despierto a las 3 de la mañana en pánico por los fondos para la universidad y la atención médica y por si estoy arruinando lo que más importa. Todos somos complicados. Haces que parezca fácil. Haces que ser brillante parezca fácil». Henry respondió. «No significa que sea isla». La cometa se hundió repentinamente y Constance corrigió automáticamente. Su adaptación a los controles modificados ahora es instintiva. «He estado pensando en su propuesta para el equipamiento del hospital infantil. Si eliminamos la tecnología innecesaria, nos centramos en la funcionalidad principal». Charla de trabajo. «¿En serio?», bromeó Henry. «Ahora estoy nervioso». Constanza admitió. «Hablo de trabajo cuando estoy nervioso». «¿Por qué estás nervioso?». Ella se giró para mirarlo completamente. Este hombre que había llegado a su vida y de alguna manera lo había hecho todo más brillante. «Porque estoy a punto de preguntarte algo y me aterroriza la respuesta». Henry esperó pacientemente como siempre. ¿Consideraría hacer esto oficial en Estados Unidos? No solo amigos que cenan, sino más bien novios. Audrey había reaparecido, aparentemente con una sincronización sobrehumana. «Finalmente, ya les dije a todos en la escuela que papá tiene una novia que es una directora ejecutiva genio robot. Audrey». El rostro de Henry se enrojeció. «¿Qué? ¿Es verdad? ¿O lo será? Si dices que sí». Miró expectante a su padre.
Vas a decir que sí, ¿verdad? Henry pasó la mirada del rostro esperanzado de su hija a la expresión vulnerable de Constance. ¿Qué pasa con las complicaciones? Los resolveremos, dijo Constance. Eso es lo que hacen los ingenieros, ¿verdad? ¿Resolver problemas juntos? Preguntó Henry. Juntos, confirmó Constance. Entonces sí, dijo simplemente Henry, y Audrey gritó y abrazó a Constance. Luego su padre, luego de nuevo con Constance. Este es el mejor día de todos. ¿Puedo llamarte Connie ahora? La señorita Sterling es demasiado larga y Constance es demasiado elegante para todos los días. Connie. Constance probó el apodo, uno que nunca había permitido que nadie usara. Me gusta. Mientras el sol se ponía sobre el parque, pintándolo todo de dorado. Se sentaron juntos, no una familia tradicional, sino una real. La mano de Henry encontró a Constance's. Audrey conversó sobre la escuela, las mariposas y su nuevo proyecto de arte. Y la cometa se elevó sobre nosotros como una brillante promesa contra el cielo cada vez más oscuro. Mami, dijo Audrey de repente, y luego se contuvo. Quiero decir, Connie. Lo siento. Está bien, dijo Constance. Su voz estaba llena de emoción. Lo que sea que te parezca bien. Audrey lo consideró seriamente. Quizás mami todavía no. Pero algún día, asintió Constance, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Si quieres, Henry le apretó la mano, con los ojos húmedos. Se habían encontrado a través del error y la casualidad, a través de salsa derramada y ascensores rotos, a través de mariposas y una honestidad brutal. No era la historia de amor que cualquiera hubiera escrito para ellos, pero era la suya y era perfecta. 6 meses después, en la gala anual de Sterling Technologies, Constance Sterling subió al escenario con un impresionante vestido esmeralda. La multitud, los inversores, los ingenieros y los medios de comunicación guardaron silencio. Era conocida por sus poderosas presentaciones. Pero esta noche se sintió diferente. Hace 6 meses empezó. Un hombre entró en mi vida por accidente. Reparó un ascensor, desafió mis suposiciones de ingeniería y me hizo reír por primera vez en años. Su hija de 7 años me enseñó que las mariposas son magia disfrazada de biología y que a veces las mejores soluciones son las más sencillas. El foco encontró a Henry y Audrey en una mesa del frente. Audrey saludó con entusiasmo mientras Henry intentaba mantener la compostura. Debido a su influencia, Sterling Technologies está lanzando una nueva iniciativa. Equipos prácticos, asequibles y adaptables para familias reales, sin tecnología innecesaria, sin costos prohibitivos, solo soluciones que funcionan. Henry Carter liderará esta división. El aplauso fue atronador. Pero Constance no había terminado. A título personal, continuó, ahora con la voz más suave. He aprendido que los milagros no siempre parecen milagros cuando llegan. A veces parecen un padre soltero cansado con una camisa arrugada y el proyecto de arte de su hija. A veces parecen una niña pequeña que ve a través de sillas de ruedas y paredes a la persona que está debajo. A veces parecen amor que llega justo cuando habías dejado de creer que existía. Miró directamente a Henry y a Audrey. No me salvaste de mi silla, sino de la prisión que había construido alrededor de mi corazón. Por eso estaré eternamente agradecido. Más tarde, mientras bailaban, Henry de pie, Constance en su silla, Audrey entre ellos pisando a todos, Clinton observaba desde la barra, su nueva novia ya miraba a otros hombres. Me cambiaste por eso, le dijo a Alexandra, que estaba rondando cerca. Ella no cambió nada, respondió Alexandra con frialdad. Ella encontró lo que tú nunca. Somos alguien que ve su fuerza como hermosa, sus desafíos como oportunidades y su corazón como digno de protección. Además, agregó con una sonrisa. ¿Has visto a su hija? Los niños son genios. Ella ya está rediseñando nuestro programa juvenil de robótica. Su hija. Clinton farfulló. Los niños no. La familia no es solo biología. Alexandra lo interrumpió. Es elección, compromiso, amor, cosas que no entenderías. En la pista de baile, Audrey se había subido en el regazo de Constance,
rodeó a ambos adultos mientras se balanceaban al ritmo de la música. Henry se inclinó y susurró algo que hizo que Constance riera alegremente, genuinamente y sin reservas. «Los amo», anunció Audrey en voz alta, lo que provocó que varias parejas cercanas sonrieran. «Están bien los dos». «Más que bien», le aseguró Constance, abrazando al niño con más fuerza. «Es nuestro comienzo», añadió Henry, cubriendo la mano de ambos. Y no fue el comienzo que nadie hubiera predicho. No para un director ejecutivo paralizado, un padre soltero en apuros o una niña sin madre. Pero la vida rara vez siguió caminos predecibles. A veces se tomaron caminos equivocados que resultaron ser correctos. Errores que se convirtieron en milagros. Encuentros fortuitos que se convirtieron en familia elegida. Mientras sonaba la música y se balanceaban juntos, tres corazones latiendo como uno, Constance sonrió. La reina de hielo se había ido, derretida por un amor que nunca había visto venir. En su lugar había una mujer que había aprendido a reír de nuevo, a confiar de nuevo, a tener esperanza de nuevo. Todo porque un padre soltero entró en el restaurante equivocado en el momento adecuado, sin llevar nada más que el regalo de su hija y un corazón abierto. A veces eso es todo lo que se necesita para cambiarlo todo. A veces eso es exactamente